Ayer me impactó la noticia de un joven de Chillán que falleció. Un chico, más o menos, tiene que haber tenido mi edad. Era esposo, padre de 2 hijos, una niña más o menos de 3 años, un hijo más o menos de 5 años. Pertenecía a la Iglesia Bíblica Gracia Soberana de Chillán, una iglesia bautista igual que nosotros, una iglesia reformada igual que nosotros. El pastor Pedro, el día de ayer recibí la noticia de que falleció. Era un diácono de la iglesia, un chico muy activo, muy servicial. Le dio cáncer, leucemia, duró 5 meses y falleció. Es triste, era un chico común y corriente que servía a la iglesia, igual que de la misma forma como nosotros estamos sirviendo. Esposo también, igual que nosotros, y padre de hijos igual que nosotros. Y tenía 30 y tantos años. La vida es así. Es como la hierba del campo. Un día está y al otro día no está. Pero el consuelo y lo glorioso de esto es que Él partió con el Señor. En que Él hoy está ya con el Señor y simplemente se nos adelantó. Que todos vamos para allá. Digo, todos vamos a morir en algún momento. Y ese día va a llegar. Hermano, ese día va a llegar. Vamos a sepultar a nuestros padres. Vamos a sepultar, tal vez nos toque sepultar a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y algún día nos va a tocar a nosotros. Y ese día, hermanos, va a llegar. Y ese día, cuando ese día llegue, lo único que va a importar es que si nosotros estuvimos a cuentas con el Señor. Lo único que va a importar es qué es lo que nosotros hicimos en esta vida para hacer la voluntad del Señor. Lo único que va a importar. Si bien, gracias a Dios porque nos permitió vivir una vida, porque nos permitió tener hijos, porque nos permitió disfrutar a hijos, porque nos permitió casarnos, porque nos permitió tener un trabajo y todas esas cosas, lo único que va a importar en ese momento es si estamos a cuentas con el Señor. Y luego, en caso de que el Señor nos haya justificado por medio de la fe en la persona de Cristo, entonces pasaremos a eternamente gozar con Él. Y ya nada habrá importado de lo que haya sucedido en los 80, los 90, los 100 años que nosotros pudiéramos haber vivido. Porque nada tiene comparación con la gloria venidera en Cristo Jesús, como lo dice en el libro de Romanos. No se compara nuestra vida 40, 50, 80 o 100 años con la eternidad que podríamos nosotros pasar luego de morir. Lo que nos debería inquietar a nosotros es básicamente eso. Y lo que hoy día vamos a ver tiene que ver con eso, la doctrina de la justificación. La semana pasada vimos Dios es justo, primera parte. Dios es justo, primera parte. Y dijimos que hoy vamos a estudiar la justicia de Dios en Cristo Jesús, o la doctrina de la justificación, que para algunos teólogos es el corazón de la teología, es el corazón del Evangelio. Y vamos a ver 4 versículos. Uno está en el Evangelio de Juan, otro está en la carta de los Romanos, y otros 2 versículos están en el Antiguo Testamento, específicamente en Job. Y la doctrina de la justificación es el corazón del Evangelio. Hicimos una pregunta la semana pasada. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, puede declarar inocente al que es culpable y seguir siendo justo? Obviamente que si un juez que es justo declara inocente al que es culpable, deja de ser justo. Deja de ser justo. ¿Qué significa que Dios sea justo? Lo dijimos. Significa de que Dios es recto, que Dios es honesto, que Dios es íntegro, que Dios distingue entre el bien y el mal, que Dios es justo y sus juicios son justos y son todos verdad. Sus juicios son verdad y son todos justos. Por tanto, vimos, ¿cierto?, la semana pasada de que cuando Dios emitió, digamos,
el primer juicio, cuando el hombre pecó contra Dios transgrediendo su ley, para algunos, aunque hubiera sido exagerado cómo Dios condenó al hombre por causa de su pecado, la Escritura nos dice que sus juicios son verdad, son todos justos. Por tanto, el juicio de Dios para el hombre pecador fue justo. Vimos de que Dios no acepta cohecho, o sea, en Dios no hay corrupción. Habíamos visto el viernes pasado, nosotros vimos en las noticias, el general, la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones, su casa fue allanada porque le encontraron unas llamadas telefónicas corruptas. Se supone que el hombre que debería ser un estandarte de la justicia y de la anticorrupción en este país fue allanado por corrupción, por una supuesta corrupción. Pero Dios no es corrupto, pues Él es justo. Por tanto, jamás podríamos ver en una noticia que el cielo fue allanado por corrupción. Porque Dios es justo y ninguna corrupción hay en Él. Dios es íntegro, Dios es justo, Dios es recto, es honesto. No hay sombra de variación. Él es inmutable, Él es siempre justo y su justicia es santa. No puede haber iniquidad en su justicia. Sus juicios son verdad, sus juicios son todos justos y es lo que nosotros siempre cantamos en el Salmo 19. Sus preceptos son verdad, sus mandamientos son todos justos. Y pudimos ver, ¿cierto? El decálogo, ¿cuáles son sus mandamientos? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás ídolos, no tendrás falsos dioses ajenos a mí, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y aquí tenemos el decálogo que Jesús luego lo resumió en dos, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a bajar al infierno y luego vamos a subir al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos acerca de la justicia de Dios, podemos ver con claridad quién es Dios y podemos ver con claridad quiénes somos nosotros, no según nuestras esposas, no según nuestros hijos, sino según las Escrituras. Si le preguntáramos a nuestras hijas quiénes somos nosotros, seríamos sus superhéroes. La mamá sería la más linda de todas, la mejor, el papá el mejor, el que tiene más fuerza, el más trabajador. Si le preguntáramos a nuestros padres quiénes somos nosotros, ¿cierto? Tendríamos más o menos la misma respuesta. Si le preguntamos a nuestros amigos, a nuestros mejores amigos, también hablarían probablemente bien de nosotros. Pero el estándar para saber quiénes somos nosotros, la radiografía que nos tienen que hacer, no es en base a lo que los otros digan de nosotros o lo que nosotros podamos percibir de nosotros mismos, sino que la radiografía para saber cómo está nuestro espíritu y nuestro corazón la va a hacer el radiólogo, que es Dios a través de la Escritura, y así nosotros podemos ver claramente cómo estamos. Cómo es que nosotros estamos. Por tanto, la palabra de Dios nos muestra quién es Dios claramente y nos muestra quiénes somos nosotros claramente. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, dice: porque no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La condición natural del hombre es contraria a la condición natural de Dios. Mientras que Dios es santo y justo, el hombre es injusto y malo por naturaleza. ¿Significa eso de que el hombre no puede hacer actos de bondad?
Por supuesto que el hombre puede tener la capacidad de hacer actos de bondad, pero incluso cada acto de bondad está manchado por el pecado. ¿Ha hecho el bien alguna vez usted? ¿Le ha ayudado a alguien alguna vez usted? ¿Cómo es que se siente nuestro corazón? Algunas veces nos entra el orgullo porque ayudamos a los demás. Incluso en las cosas buenas que muchas veces nosotros hacemos, nos vanagloriamos en vez de darle la gloria a Dios por lo que hicimos. O algunas veces algunos incluso hasta cuentan las cosas buenas que hacen. Tenemos el claro ejemplo de los fariseos, que se dice que ellos tocaban trompeta delante de ellos cuando le daban limosnas a los necesitados. O sea, alardeaban y decían, miren lo que yo hago. Oraban en las plazas, en las esquinas, levantaban sus manos, oraban en voz alta para que los demás vieran que una cosa buena ellos estaban haciendo. Y daban limosnas para que los demás vieran cuán justos eran ellos. Pero ahí tenemos, ¿cierto?, al Señor que decía, ellos ya tienen su recompensa. El aplauso del público, la aprobación de los hombres. Pero la naturaleza del hombre es así, y Jesús también lo dice. Si vosotros, siendo malos a los padres, les sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está de los cielos? Hay dos principios ahí. Primero, es natural que los hombres hagan cosas buenas, pero a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas a las que les tenemos estima. Tenemos esa capacidad, pero está el principio de que por naturaleza, incluso siendo malos, podemos hacer eso, podemos hacer esas cosas buenas. No significa de que esta naturaleza en nosotros nos incapacite externa o físicamente a hacer algo bueno. Significa que internamente somos incapaces de hacer el bien espiritual. ¿Y cuál es el bien espiritual? ¿Cuál es el bien espiritual? La salvación. Estar en Cristo. Por medio de la palabra podemos ver nosotros estas realidades. ¿Quién es Dios y quién es el hombre para con Dios? Dios es justo, Él es recto, nosotros somos injustos porque no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo y todos se han desviado. La paga del pecado es muerte, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Es lo que dice las Escrituras. Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué tiene que ver esto con la justificación? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo general, la aplicación práctica rápida de este versículo es que Dios nos da paz, a pesar de que el mundo muchas veces también ofrece paz y tranquilidad a nuestras vidas, pero debemos escoger la que Dios da porque es mucho mejor. Y si bien hay una paz que el mundo da, y hay muchos métodos para bajar la ansiedad, para bajar la depresión, para bajar las preocupaciones, hay muchos métodos con los amigos, en el alcohol, algunos buscan en otras sustancias ilícitas para poder escapar de este mundo y de sus problemas, otros buscan en la amistad, otros buscan en las compras, mientras compran se van olvidando de las cosas y van buscando placeres y satisfacciones personales, y el mundo nos ofrece este tipo de cosas: el yoga, la meditación y un montón de otras cosas que se hacen para poder buscar una cierta paz, ¿cierto? Pero Dios da otro tipo de paz, y la aplicación práctica, como lo acabo de decir, muchas veces nos referimos a esta tranquilidad externa y emocional que muchas veces nosotros necesitamos porque el día está muy agitado o porque hay mucho estrés por causa de lo que nosotros hacemos. Pero cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, la dice bajo un contexto. Eran sus últimas palabras antes de ser arrestado. Eran sus últimas enseñanzas para con sus discípulos
antes que lo mataran, antes que fuera crucificado, antes de todo lo glorioso que pasó ahí en la cruz. Él estaba diciéndole, yo ya me voy, me van a arrestar, me van a crucificar, yo me voy y ya no estaré más con ustedes físicamente, pero vendrá el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde Jesús promete que vendría el Espíritu Santo de Dios para que pueda morar en la iglesia. Y cuando él ya se estaba despidiendo de sus discípulos, él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y mientras el mundo busca la paz, a costo de lo que sea, mientras el mundo busca la paz en los pastores modernos, que son los psicólogos, mientras el mundo busca la paz en cualquier cosa, Dios nos ofrece una paz infinita y eterna que el hombre puede experimentar, aunque tal vez no la pueda entender. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente aparece la palabra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos coincide perfectamente con el Evangelio de Juan cuando él dice, mi paz os doy. Adjetivo posesivo. Mi paz es una paz que me pertenece a mí y que yo la puedo dar. Que no es una paz emocional, que no es una paz psíquica, que no es una paz apenas física, de tranquilidad y de relajo físico y muscular. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y a cambio del mundo, yo no la doy como ellos la dan. Y Romanos nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿De qué le vale al hombre ganar todo este mundo si pierde su alma? El hombre debe buscar su paz para con Dios. La paz para con Dios. Y esa paz evidentemente no está en el mundo, sino que está en Cristo Jesús, que puede dar su paz para poder reconciliarnos con Dios. Cuando el hombre pecó, Dios le condenó. Fue este juicio justo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que a pesar de que había una perfecta comunión entre Dios y los hombres, esta comunión que había entre Dios y los hombres se quebró para siempre. De forma de que el hombre está destituido de la gloria de Dios. La palabra destituido es como cuando a una persona lo sacan de un cargo de la empresa, lo despiden, pero con la cláusula y la condición de que no puede volver a trabajar en la empresa. Eso significa que está destituido. Esa es la intención de esa palabra. No solamente que está fuera, sino que está fuera para siempre. Y que no hay forma de que vuelva nuevamente a ser incorporado. Y eso es obvio, porque naturalmente no hay nada en nosotros, ninguna habilidad en nosotros para volver a reincorporarnos o volver a reconciliarnos con Dios y poder tener esta paz para con Dios. Por tanto, la palabra antagonista de la paz sería la guerra. El hombre naturalmente está en guerra contra Dios y en su propio terreno. El hombre naturalmente está en guerra contra Dios y tiene que hacer las paces con Dios, pero no podrá hacer las paces con Dios
por medio de una habilidad personal, sino que tiene que confiar y colocar su fe en el que puede dar la paz para que nos pueda reconciliar con Dios. Y esa persona es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra paz. Por tanto, la paz no es apenas un concepto, no es un sentimiento, no es algo que se siente apenas, sino que la paz es una persona, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra paz y es el que es capaz de poder reconciliarnos con Dios. Los dos versículos del Antiguo Testamento están en Job capítulo 25, versículo 4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo era Job? ¿Qué nos dice la Escritura cómo era Job? Job capítulo 9 también nos dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Nuevamente, ¿cómo es que se justificará el hombre para con Dios? En Job capítulo 1 versículo 1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podríamos nosotros tener un título como ese? Si la Escritura nos describiera a nosotros: había un hombre llamado Leonardo de la tierra de Coronel, y que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Tremendo título. Job lo tenía. Job lo tenía. Y él dice: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero Job, si tú eres perfecto, eres recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, al parecer cumples con los requisitos y con los estándares para ser justificado por Dios por medio de tus propios méritos. Porque eres justo, eres perfecto, eres temeroso de Dios y apartado del mal. Las tienes todas para poder justificarte con Dios. Pero es este hombre precisamente que 2 veces pregunta y dice: ¿cómo el hombre se puede justificar ante Dios? ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Esta pregunta no la hizo un hombre común y corriente, en el sentido de que era un hombre que no conocía a Dios, o era un hombre que vivía de acuerdo a sus andanzas simplemente, sino que ya vimos el título que él tenía. Dice: si quisiere contender con él, no le podrá, si el hombre quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre 1000. El sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Dice Job. ¿Cómo el hombre se puede entonces justificar ante Dios? Si ya vimos que había un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que a pesar de tener supuestamente los estándares y los requisitos, nos pregunta esto que queda para nosotros: ¿cómo entonces el hombre se puede justificar ante Dios? ¿Qué es lo que nos dicen los profetas con respecto a cómo somos nosotros naturalmente, cómo es nuestro corazón? El corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Está haciendo bien el chaleco? Ese es el corazón del hombre. Así es. Si usted piensa que no es así, mírese al espejo de la palabra, que nos muestra cómo eres tú y cómo soy yo. John MacArthur dice: una buena conducta te podrá mantener fuera de la cárcel, pero no fuera de la condenación. Básicamente, el que nosotros podamos hacer el bien y estar legalmente en todas las cosas bien, digamos, bajo las leyes de este país,
evidentemente nos podrá mantener fuera de estos problemas judiciales. Pero estas cosas naturales no nos mantendrán fuera o lejos de la condenación, porque no son los méritos del hombre quienes justifican al hombre. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Ha conocido usted alguna vez a un joven muy buena gente, muy honesto, trabajador, estudioso, que ama a su familia, muy buena persona, pero no es cristiano? Pero no es cristiano. Es muy buena gente, muy honesto, ama a su familia, no tiene problemas con los vecinos, ayuda a la gente más encima, pero no es cristiano. Sigue siendo una persona que naturalmente, como dice la Escritura, su corazón está inclinado hacia el mal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Primero, porque naturalmente el corazón del hombre, según la Escritura, es perverso. Independiente de los actos buenos que nosotros podamos hacer, incluso las obras de justicia que nosotros podamos hacer, no en el nombre de Cristo ni para la gloria de Dios, dice Isaías que son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Cómo le quedó el ojo? Incluso las obras de justicia que nosotros podamos hacer, si no las hacemos en Cristo, si no las hacemos para la gloria de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Él, no sirven para nada. En cuanto a la justificación, porque nuestros actos les pueden servir a nuestros vecinos, pueden ser beneficiosos para nuestros familiares, pero estamos hablando de aquí de cosas espirituales. En cuanto a la justificación y la salvación para llegar al cielo y gozar de la vida eterna, no nos sirve de nada. Es por eso que nuestro orgullo es quebrantado por la palabra de Dios. Y ya nosotros, como lo dice Martín Lutero, tenemos que llegar a esta conclusión. Me veo a mí mismo y me veo imposible de salvarme. Pero miro a Cristo y veo imposible de perderme. Si nos miramos a nosotros, es imposible que podamos ser justificados delante de Dios por medio de nuestros propios méritos. Aunque tengamos el título que tenía Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso así, es imposible de que el hombre se pueda justificar ante Dios por medio de sus propias obras. No puede el hombre justificarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo entonces yo justificarme delante de Dios? ¿Yendo a la iglesia? ¿Orando? ¿Escuchando la palabra? ¿Obedeciendo a Dios incluso? Hermanos, incluso eso tampoco te justificará delante de Dios. ¿Cómo? ¿Venir a la iglesia? No. ¿Orar? ¿Cantar? ¿Escuchar la palabra? ¿Tampoco me justifica delante de Dios? Ninguna de estas cosas justifican al hombre delante de Dios. Romanos 5:1, nuevamente. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos con la pregunta: ¿cómo es que Dios justo, siendo juez justo, puede dar una sentencia justa al que es culpable y pueda tenerlo por inocente? ¿Cómo es que Dios puede justificar al impío? ¿Cómo nosotros podemos ser justificados ante Dios? Justificados por la fe. La fe no es una obra. La fe no es una acción natural del hombre. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia a través de la fe, y esto, la gracia y la fe, no de vosotros,
pues es don de Dios. ¿Cómo el hombre se puede justificar delante de Dios? No está la respuesta. La respuesta sí está. La respuesta sí está. Podemos ser justificados ante Dios por medio de la fe puesta en la persona de Jesucristo. Y así podremos tener paz para con Dios y poder reconciliarnos para siempre con Él. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús, en su vida, en su obra, en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Debes creer en Él, debes tener fe en Él, abrazar esta fe maravillosa en la persona de Cristo. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? Fe es depositar toda la confianza en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo ha dicho, en la crucifixión de Cristo, en su sepultura y en su resurrección. Creer con todo el corazón que Él murió por mí, que fue sepultado y al tercer día gloriosamente resucitó. Confiar en Dios, decir: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, creo que moriste por mí allí en una cruz, creo que fuiste sepultado, creo que fuiste resucitado al tercer día y que gloriosamente fuiste ascendido a los cielos y que hoy estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Creo en Cristo Jesús, que murió por mí y fue propiciación por mis pecados, que la ira de Dios que venía contra mí fue contra tu Hijo, el amado Jesús, mi Señor y mi Salvador, y que por Cristo Jesús yo soy salvo, que a pesar de mi torpeza, que a pesar de mi duro corazón, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre sí se puede justificar ante este juez justo, y es a través de la fe en la persona de Jesucristo. Entonces aquí se produce un glorioso intercambio. Nuestras ropas que están manchadas por el pecado no son limpias, sino que nos ponen unas nuevas ropas de santidad y de justicia que no nos pertenecía, sino que les pertenecía a Cristo Jesús, quien fue el único que cumplió toda la ley y los profetas, o sea, las promesas que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, y pudo satisfacer efectivamente la ira de Dios. Y estas ropas son puestas a nosotros por gracia, por su bondad y por su misericordia. Y ahora tenemos puestas ropas de justicia y de santidad por medio de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Dios, siendo justo, puede justificar a un pecador y seguir siendo justo? Cuando éste coloca su fe en la persona de Cristo Jesús. La doctrina de la justificación como concepto es una acción única de Dios que declara al culpable y lo deja por inocente cuando éste coloca su confianza y toda su fe en la persona de Jesucristo. Dios está como un juez. ¿Ha visto usted, o por lo menos la doctora Polo en la televisión, que está con un martillo y cuando da su sentencia, declara, ¿cierto?, su sentencia dando el último martillazo? De esa misma forma, el último martillazo nos declara justos, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús. Y cuando tenemos confianza en la persona de Cristo Jesús, es ahí cuando nosotros somos justificados
por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Qué es lo que nos dice? Segunda de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre está en guerra contra Dios por causa de su pecado. Dios es justo y no tendrá por inocente al que es culpable. ¿Cómo se justificará el hombre entonces para con Dios cuando el hombre coloque toda su fe en la obra y en la vida, en la muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús? Pero ahora mire lo que nos dice la Escritura. Cuando somos salvos, cuando viene el Espíritu de Dios y transforma nuestro corazón y nos concede fe y nos concede arrepentimiento y todo esto por su gracia, y nuestro corazón es cambiado y transformado y somos una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, el verso 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios. Qué glorioso es que todo esto provenga de Dios, porque si Dios hubiera sentado en el trono y hubiera dicho, sálvese quien pueda, ¿quién hubiera podido salvarse? Nadie. Si Dios hubiera dicho, entonces cada uno haga lo que tenga que hacer para poder alcanzar la salvación, la verdad es que ninguno de nosotros hubiera podido. Es por eso de que fue Dios quien tuvo que enviar a Cristo Jesús para poder reconciliar al hombre con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ni siquiera nosotros queríamos naturalmente reconciliarnos con Dios. Por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado. Ni siquiera nosotros queríamos reconciliarnos con Dios. Si ahora usted quiere vivir para Él, quiere hacer su voluntad, o quiere reconciliarse con Dios, sepa usted que no viene de usted mismo este deseo, este anhelo, sino que todo esto proviene de Dios y puede estar seguro y tener certeza de que hay una obra de Dios hecha en su corazón. Porque no es natural del hombre que pueda buscar a Dios, sino que es natural de Dios que haya buscado al hombre para que el hombre después pueda buscar a Dios. El hombre no busca a Dios naturalmente, sino que Dios lo busca a él. Y esto pasó desde el principio. Cuando el hombre pecó contra Dios, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron. Se escondieron detrás de los árboles, en el bosque, por ahí, en algún lugar. Se escondieron. ¿Y quién fue a buscarlos? Fue Dios. ¿Dónde estás tú, oh hombre? ¿Dónde estás? Y fue Dios quien lo buscó. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Es Dios quien va a buscar al hombre para reconciliarlo consigo mismo. Por tanto, si tú hoy estás reconciliado con Dios, tienes que saber que esta obra la hizo el Señor por gracia, por misericordia, por justicia, por fidelidad, por su santidad, por todo lo que es Él. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios es justo. Y gracias porque Él es justo. Él es recto. Él es honesto e íntegro. Y sus juicios son todos justos. Y en ese juicio que es justo, nos declaró a nosotros, inocentes, nosotros siendo culpables, cuando pusimos nuestra fe en la persona de Cristo. Es por eso que hoy hago un llamado a la iglesia a que podamos dar gracias a Dios porque hemos sido reconciliados con Dios cuando estábamos en guerra contra Él. Y esa reconciliación vino de parte de Dios.
y Él mismo proveyó al Cordero, a Cristo Jesús, para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Que incluso esa fe que nosotros ahora tenemos ni siquiera nace de nuestro corazón, sino es una gracia de Él. Es una gracia de Él. Démosle gracias a Dios por esta gloriosa doctrina. Y si alguno de aquí no se ha reconciliado con Dios, no ha sido aún justificado, sepa que hay esperanza en la persona de Cristo. Sepa que hay refugio en la persona de Cristo. Sepa que solamente en Él hay esperanza para poder reconciliarse con Dios. Que tiene que colocar toda su fe y confianza en la persona de Cristo para poder ir a Dios. No hay que hacer nada más. No tienes que limpiarte primero. No tienes que dejar de hacer cosas primero. Tienes que ir así tal cual a Dios y confiar en la persona de Cristo. Y Él te limpiará. Y Él te sanará. Y Él te libertará para poder presentarte delante de Dios y ser declarado justo por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.